tenemos el privilegio de conocer su palabra, de sentir su presencia, de poder adorarle, de poder exaltarle, de poder creer que Él se glorifica en cada situación que pasa a nuestro lado. La increíble bendición de vivir o ser parte de un milagro no es el fin de nuestras vidas. Ojo, es una increíble bendición tener, recibir o ser parte de un milagro. Pero el objetivo de nuestras vidas como cristianos es otro. Busque el milagro. Tenemos que buscar el milagro, de hecho. La Biblia está llena de ejemplos. Hoy voy a tocar 2 o 3 nada más. Sí, pero te quiero hablar otra vez del corazón. De cómo tiene que ser tu corazón. Esta ocasión en sí es para obtener un milagro. Hay gente que Jesús, vamos a decir así entre comillas, no tenía planeado ir a ver, ir a visitar. Esa gente buscó su milagro. Esa gente peleó por su milagro. Hay una mujer en la Biblia que esperó el momento en que Jesús pasara por ahí. Una mujer aferrada a la vida, que cuando oyó de Jesús, buscó el lugar adecuado, planeó el lugar adecuado para poder alcanzar a tocar a Jesús. Estoy hablando de esa mujer que tuvo 12 años flujo de sangre. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curado. Se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Ya al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose, diga conmigo, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Contó su historia, dio testimonio. ¿Ok? Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer entendió por la necesidad. ¿Cuántos necesitan un milagro? Mi pregunta esta noche es si realmente sientes necesidad. La necesidad te hace ir a buscar algo, te hace ir a buscar la solución. Necesitamos entender realmente lo que es la necesidad. ¿Cuántos aquí necesitan un milagro? Esta mujer entendió por la necesidad que tenía, ahora que una enfermedad muy muy fea. Entendió para qué eran sus posesiones en esta tierra. No había excusa ni pretexto. Ella tenía que estar en el lugar por donde Jesús iba a pasar. La fama de Jesús se había extendido. Un hombre fue a pedirle un favor a Jesús, sanidad por uno de sus siervos. Y en el trayecto de regreso es cuando esa mujer, estando en el lugar indicado, se arrastra hasta Jesús. Su necesidad realmente era mucha, era diaria. Ella entendió el valor del dinero. 12 años la hicieron entender el valor del dinero. El dinero es una herramienta. Es una herramienta que puede funcionarte o no. Cuando Jesús entra, lo que tú hagas, lo que tú emprendas, lo que tú inicies,
Cuando Jesús está presente, va a tener efecto, va a ser positivo, va a ser multiplicado. Pero esta mujer buscó 12 años sin Jesús. Si bien es cierto que su necesidad fue lo que la orilló a reconocer quién era Jesús, porque una enfermedad así no es cualquier cosa. 12 años de debilidad, 12 años de dolor de cabeza, 12 años, literal yo creo que se arrastró porque no le quedaba de otra. No le quedaba de otra, sacó fuerzas de no sé dónde para poder alcanzar a Jesús. Pero esos 12 años hicieron entender a esa mujer lo frágil que es el ser humano. Pudo haber tenido todo el dinero del mundo, pero entendió lo frágil que es el ser humano. Es en el momento de enfermedad, en el momento de crisis, cuando realmente sentimos la necesidad. En el momento en que somos orillados a que no hay otra salida, es cuando volteamos hacia arriba con la fe más grande que tenemos. Rick Warren en su libro Una vida con propósito cuenta la historia de un amigo de él que le preguntan: oye, ¿cuándo fue tu oración más ferviente, más poderosa, la que sentiste que Dios te escuchó y te contestó? Fue una vez que caí en un hoyo, estaba boca abajo, dice, en el hoyo metido y no podía salir. Y no me quedó de otra más que decir: Señor, ayúdame porque no hay nadie aquí. No ha pasado nadie, ayúdame, sácame de aquí, mi vida está en tus manos. En ese momento dice que fue lo más grande que él tenía. En el momento en que no hay salida, esa es la manera en que debe sentirse la necesidad. Esa mujer, cuando vio pasar a Jesús, su último granito de esperanza, es lo que vio pasar por ahí y empezó a arrastrarse. Seguramente la pisaron, seguramente esos 12 años, porque en la religión judía eso es, la tachaban de maldita. Seguramente esos 12 años fue despreciada, seguramente esos 12 años otras mujeres hablaron mal de ella, seguramente creyeron que era porque algo había hecho, pero fueron 12 años. ¿Cuántos años estamos dispuestos a pasar con la misma necesidad? Por aquí, en este lugar, la presencia de Dios viene y hace y se mueve en nuestras vidas. Cada servicio, cada ensayo, cada vez que hay una clase, el Señor se mueve, el Señor está presente. Dice la palabra: donde están 2 o 3 o más congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Dice la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Él está presente. Pregunto, ¿tú lo crees? No puedo decirte con el 100% de certeza que cada vez que Dios ha hecho un milagro ha sido porque Él permitió que pasara cierto cual cosa, o yo me metí en esa situación. Pero una cosa sí te puedo decir: cada vez que Dios ha hecho un milagro, Él nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Cada vez que parece haber una desgracia en mi familia, Dios nunca ha fallado. En mi familia, en mi vida, lo hemos experimentado muchas veces. Y no me estoy parando el cuello. Significa que hemos tenido una vida bastante difícil. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Una vez que has estado en una situación en la que Dios ha mostrado su grandeza, en la que Dios ha mostrado su amor, ha mostrado su mano poderosa, tu fe se vuelve inquebrantable. Dígante lo que te digan, se muevan en tu contra los que se muevan. Si tu fe está puesta en Dios, día tras día, después de 25 años de casados, vas a poder decir: hasta aquí Dios me ha ayudado. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en todo y por todo. La palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tú. De toda cosa guardada, guarda tú.
Cada prueba en tu vida, cada prueba en nuestra vida nos orilla a tomar decisiones difíciles. Muchas veces, o mejor dicho, siempre son de vida o muerte. Siempre son de vida o muerte. O mejor dicho, no se trata de la vida o de la muerte en esta tierra. Se trata de vida eterna o de muerte eterna. Por eso les decía yo que el milagro no es el objetivo. El milagro no es el objetivo. El que ha pasado por pruebas de vida o muerte, ya sea personal o de un familiar o un ser querido, sabe que el dinero no es la razón que va a reinar en tu vida. Conseguir dinero, si no tiene un propósito en las manos de Dios, no te va a hacer feliz, no te va a traer satisfacción, no te va a ayudar, no te va a edificar. El propósito de la vida del cristiano es el evangelio. Diga conmigo, es el evangelio. Propagar las buenas nuevas, hacer notoria la obra grandiosa de Cristo, acercarse a Dios para que Él sea el que se haga famoso. Dios es el que hace en nosotros lo bueno. Empecé a pensar todo lo que hemos pasado y cómo Dios ha metido su mano. Cómo Dios ha hecho grandes cosas en mi casa y en mi familia. ¿La hemos sufrido? Sí. ¿La seguimos sufriendo a veces? Sí. ¿Seguimos confiando? Sí. El que ha visto la mano de Dios no quiere salir de ahí. No quiere salir de ahí. Guarda tu corazón. Dice la palabra que tenemos que guardar nuestro corazón. Dice el que se sienta firme, cuide que no caiga. Mire que no caiga, dice. Mire que no caiga. Mira tu vida, mira cómo está. Tenga cuidado. El orgullo, la soberbia son armas poderosas que el enemigo aprovecha y que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene orgullo, todo el mundo tiene algo de soberbia, todo el mundo se enoja con otro alguien, todo el mundo desea la grandeza de otro alguien en algún momento. Todo el mundo tiene algo de eso. Todos tenemos algo de eso. Dice la palabra que todos somos pecadores. Todos tenemos fallas. Todos necesitamos de Cristo Jesús. En el momento crítico y aun cuando no lo sintamos crítico, créeme, la única solución se llama Cristo Jesús. Es la única solución. El milagro más grande que puedes tener en tu vida, mi pastora o mi pastor lo dijeron en una de sus prédicas, es la salvación. Es el milagro más grande que puedes tener en tu vida, el conocer a Cristo y el poder rendirte delante de su presencia y el poder que se escriba tu nombre en el libro de la vida. Ser llamado su hijo. Y yo quiero hablarte del corazón de esta mujer, porque a mí la verdad me impacta. Porque para gastar todo, o sea, para desprenderte de todo tu dinero, es entender el valor que realmente tiene. ¿A cuántos cuando nos quedan, no sé, 200, 350 pesos, tratamos de estirarlo lo más que se puede? Lo más que se puede. En vez de comprar algo que nos va a hacer bien, nos compramos una Maruchan por barata. Esta mujer había gastado todo y su única esperanza era Jesús. Entienda para qué es el dinero. Entienda qué es más valioso. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice la palabra. Así dice la palabra. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos amar a Dios y al dinero, no se puede. ¿Sí? Guarda tu corazón. Todo el mundo tiene orgullo, les decía ahorita. Todos tenemos orgullo. El que la hace, como dice el dicho, el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Todos tenemos orgullo y son armas poderosas en las manos del enemigo. Sentirse en la posición. Y quiero que me entienda esto muy bien. Sentirse en la posición
de no arrepentirse por el mal que ha hecho, no solo delante de Dios, sino de las personas a las que ofendió, se llama soberbia. Se llama soberbia. Es que yo soy el papá. Yo no le puedo pedir perdón a mi hija ni a mi hijo porque no. Mi figura de autoridad se daña. Es que yo soy el hijo mayor y tú tienes que... Sentirse en la posición de no arrepentirte cuando dañas, pisoteas la situación de otra persona, se llama soberbia. Se llama soberbia. Es que yo soy la cabeza de la casa y me tienes que hacer caso y que... No funciona así. Si ocasionaste un daño, ve y pide perdón. Y el Señor me habló respecto a esto para conmigo. Para conmigo. Porque no se trata de quién merezca o no merezca el perdón. Se trata de la acción. Diga conmigo, se trata de la acción. Cuando tú cometes un delito, al juez no le va a importar en lo más mínimo si eres la persona ejemplar antes de. Él va a juzgar la acción. Puede ser que si tú no tenías ningún antecedente y habías hecho buenas obras, puede ser que lo tome en cuenta, pero va a juzgar la acción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Se trata de la acción. Si tú ofendiste, si tú hiciste mal, pide perdón. Ahí va el otro lado. Guarda tu corazón. Estoy en guarda tu corazón. ¿Ok? De ahí vienen todas las raíces de amargura, de la falta de perdón. Hay una falta de perdón. Si tú no pides perdón por tu acción mala, estás yendo en contra de la palabra de Dios. Y si tú no perdonas, aunque no te pidan perdón, estás yendo en contra de la palabra de Dios. Porque Dios trata con cada quien individualmente. Individualmente. ¿Sí? Juan 6:37. No se trata de si él merece o no merece. Dice la palabra: no juzgues y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonad, perdonad y seréis perdonados. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serán perdonados. Pero hermano, es que el prójimo no coopera. No, hombre, esa frase viera cómo la he usado yo. Ok. Él va manejando y el prójimo no coopera. No coopera. En el trabajo el prójimo no coopera. Sí. Me lo pone bien difícil, hermano. Hace una tras otra. Ni tú ni yo, de acuerdo a la palabra, tenemos el derecho de juzgar. No podemos juzgar a las personas. El único juez se llama Jesucristo. El único juez es Dios. No hay otro juez. Dice la palabra: el que se humille será exaltado. El que se humille será exaltado. Ojo, hay un límite. No te quedes donde te están pisotee y pisotee y pisotee y pisotee. Una persona que te trate de esa manera ni es tu amigo, ni es tu nada. Dios te ama. Dios te quiere ver exitoso. Dios te quiere ver próspero. Dios te quiere ver feliz. Hombre, dio a su hijo por ti. Dio a su hijo por ti. No te quedes donde te traten de esa manera. Sí. Cualquiera que se enaltece, dice Lucas 14:11, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humillación voluntaria trae bendición. Voluntaria. La humillación voluntaria trae bendición. Humíllate delante de Dios. Empieza por ahí. Dios conoce tanto el corazón del hombre que dice
que entres a lo secreto, cierres la puerta donde nadie te vea. No sé usted, pero a mí eso me evita la vergüenza de muchas cosas. Y va a llegar el punto que usted va a poder hacerlo en público sin problema, porque la aprobación de Dios va a ser lo más importante para usted. La humillación voluntaria trae bendición, y la que no, también. Pero vuelvo a repetir, hay un límite. Hay un límite. Esta mujer se arrastró entre la multitud de la gente que agolpaba a Jesús. Pedro dice, te aprietan. Yo me imagino que la pisaron, me imagino que la patearon. Sí, hay una escena ahí en la película de Mateo y la escena está muy leve. Yo creo que la pisaron, la patearon, la aplastaron. O sea, tuvo que luchar por llegar a Cristo Jesús. Era su única esperanza. Le tengo noticias. Cristo es la única esperanza para todo y para todos. Otra vez, Cristo es la única esperanza para todo y para todos. No hay otra. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Dios tiene grandes milagros aún por hacer. Dios tiene grandes milagros aún por hacer. El que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Cada domingo, cada miércoles, cada vez que usted se mete en lo secreto con Él, Dios va a volver a hacerlo. Juan 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Escucha la especificación, el que en mí cree. El que en mí cree, las cosas que yo hago va a ser y aún mayores. ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios? ¿Cómo voy a poder ver mi milagro? Tiene que ser de ese grupo. Tiene que ser de este grupo, de los que creen en Jesús. Tiene que ser de los que creen en su palabra, de los que creen que Él murió, resucitó y que volverá por nosotros. Tiene que ser de esos. Usted y yo estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Qué hermoso es eso. Cada vez que se ve al espejo y diga, qué feo me veo, acuérdese que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si eso no le da ánimos, pues ya no sé qué más decirle. No hay cosa más bella que mi Señor Jesús. No hay cosa más bella. Véase al espejo y mire el reflejo de nuestro Dios. Mire el reflejo de aquel que dio la vida por la humanidad. Mire el reflejo de aquel que lo hizo salvo. Jesús se vio más feo que usted, con todo respeto. Cuando fue latigado, cuando le pusieron su corona de espinas, estaba tan hinchado que era una sola llaga, dice la palabra. Jesús se vio más feo que nosotros. Y aún así es lo más hermoso que ha hecho por nosotros. Usted y yo estamos hechos a la imagen de nuestro Dios. Podemos hacer las mismas cosas, y porque Él lo dijo, podemos hacer aún mayores. Si Él lo prometió, tenemos que hacerlo. Congregarse, ir a la presencia del Señor, servir al Señor. En ese momento Dios lo valora grandemente. Yo quiero mi milagro. ¿Usted quiere su milagro? Sirva a Dios, acérquese a Dios y Él se va a acercar a usted. Yo quiero mi milagro. Esta mujer puso en riesgo su vida. ¿Sabe qué es lo que hacía con una mujer con flujo de sangre que tocaba a otra persona? Como ella era maldita, para la sociedad, a la otra persona que tocaba también le tocaba lo mismo, era maldito también. Maldecía a la otra persona, la podían matar por lo que estaba haciendo. Su humillación delante de Jesús y de los hombres provocó que su milagro ocurriera. El corazón de esta mujer era humilde.
por necesidad, por necesidad. Pero era humilde. Se arrastró ante Jesús, tocó el borde de su mano, de su manto, recibió el milagro y no se fue. No se fue. He visto 25 años de cristiano, he visto cómo gente recibe su milagro y en cuanto recibe su milagro, pela gallo. Pela gallo. Sí, esa mujer no se fue. Poder salió de mí, dijo Jesús. Señor, todos te empujan. Poder salió de mí. Y la mujer dijo, pues yo fui. ¿Por qué lo hiciste? Por esto, 12 años, gasté todo. Mire, visité al médico fulano, esto y lo otro y aquello. Te toqué. Se acabó. Hasta el color recuperé. Humildad. Humildad. Reconoce tus errores. Repito, si quieres tu milagro, humildad. En el principio, dice la palabra, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En una tierra desordenada y vacía, un Dios que nos ama empezó a ordenar todo. Empezó a acomodar la luz, las tinieblas, empezó a separar la tierra de las aguas, empezó el sol, la luna, empezó a ordenar a todo para que tú y yo pudiéramos vivir. Para que tú y yo pudiéramos vivir. Desordenada y vacía significa que no había las condiciones para que la vida existiera en la tierra. No había las condiciones para que la vida existiera en la tierra. Porque aunque dice desordenada y vacía, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Significa que había algo ahí. Pero para ti y para mí estaba desordenada y vacía porque no estaba ideal para que el hombre pudiera habitar en la tierra y vivir en comunión con el Padre. Hoy sí podemos. Hoy sí podemos vivir en comunión con el Padre. Todo está planeado para que la gloria de Dios sea manifiesta en ti y en mí, para que recibas tu milagro y yo también. Pero necesitamos ser humildes. Desde el que hace o es parte de lo que se hace para el milagro hasta el que lo recibe. Ser parte de un milagro es importante. Siguiente punto. Pero darle la gloria a Dios y reconocer que Él es en nosotros el que hace todos, lo es más todavía. Es más importante. Dar a conocer la fama de Cristo es lo importante. Prepárate para recibir el milagro que Jesús va a hacer en ti. Amén. Pero también prepárate para darle la gloria a Él cuando lo recibas o cuando seas parte de un milagro. Hechos 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó por la mano derecha, lo levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre festejó su milagro. Festejó su milagro. Hay gente que recibe el milagro y gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, por el milagro. Festejó. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Si Dios mueve su mano poderosa sobre tu vida, lo menos que tiene que haber en ti
es agradecimiento. Te debiste haber enamorado increíblemente de Cristo, amén. Pero lo menos es agradecimiento, alegría, ánimo por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y le reconocían que era el que estaba sentado para pedir limosna en el templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y entonces Pedro y Juan empiezan a predicar. Esa prédica tuvo como resultado 5,000 varones que se convirtieron al cristianismo. Empezaron a predicar de Cristo Jesús. Y no crean que predicaron de no, vas a recibir tu milagro y el Señor te ama y el Señor va a mover su mano poderosa en ti porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado está sobre. No empezaron a predicar así. El Jesús al que ustedes crucificaron, ese Jesús al que ustedes negaron. Hechos 4 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. No, es que les habló bien duro y se fue el Espíritu Santo. No, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga porque los apresaron. Se me pasaba eso. Los apresaron por predicar y por haber hecho un milagro. Los apresaron, pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente se paran frente a los gobernantes del pueblo y les dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, usted puede ser parte de un milagro y le puede salir pues muy mal. No significa que la va a pasar, ¡ah, qué chilo! Dios hizo un milagro a través de mí. Yo creo que Pedro estaba feliz, pero pasó la cárcel. Sí. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Tú y yo estamos en este lugar solamente por el nombre de Cristo Jesús. No hay otra razón. No hay otra razón. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Nota la incoherencia de las frases. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y llamándolos, les intimaron. Otra versión dice que los amedrentaron, que en ninguna manera hablasen, los amenazaron, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es importante. Es muy importante para que tú obtengas tu milagro de parte de Dios, que en tu corazón Jesús sea lo más, pero lo más importante. Que en tu corazón creas que Él es el que puede suplir toda necesidad. Que en tu corazón creas que Él tiene la solución. Que ese milagro que le estás pidiendo, Él te lo puede hacer. No hay poder más grande. Eso hará que te enfoques en la gran comisión. Wow. Si tú crees que Jesús es el más importante, entonces te vas a enfocar en el evangelio, en las buenas noticias, en la gran comisión, y Jesús se va a mover en tu vida. Jesús nos dio una gran comisión. Él te moverá. Por más usado que pueda ser por Dios, tienes que darle la gloria, tienes que darle el reconocimiento, tienes que darle la honra que Él merece, porque Él la merece toda, dice la palabra, toda la gloria y toda la honra. Toda, no una parte, toda. El evangelio no termina con el milagro.
El evangelio va más allá. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado, perdón, le dice. Tu fe te ha salvado. Es como si la palabra registrara el milagro. Tocó a Jesús y al instante se detuvo la sangre. Y entonces Jesús volteó y le dijo: tu fe te ha salvado. Ánimo, ten ánimo, le dice. Tu fe te ha salvado. El evangelio no termina con el milagro. La salvación es el objetivo. De tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo para que nosotros que creemos en Él tengamos vida eterna. Para que nosotros que creemos en Él tengamos vida eterna. La vida eterna empieza aquí y ahora. Mi pastora ha repetido esa frase, mi pastora, mucho. La vida eterna empieza aquí y ahora. La bendición de Dios empieza aquí y ahora. El evangelio se vive aquí en la tierra. Los milagros se viven aquí en la tierra. Cree, pide y vas a recibir. ¿Sabe por qué los milagros se viven aquí en la tierra? Porque allá no va a haber dolor. Cuando Cristo venga, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, todo va a ser celebración, no va a haber ningún problema. ¿Y aquí en la tierra habrá problemas? ¿Habrá problemas aquí en la tierra? Dice la palabra que Él no hará nada sin anunciarlo primero a sus profetas. Bueno, ya la mesa está puesta. Ya va un domingo. Ya la mesa está puesta. Acércate al Señor por lo que Él tiene para ti. Acércate al Señor por lo que Él tiene para ti. No esperes al domingo. No esperes al domingo. No sé si llamarlo inicio o cierre, pero el domingo tiene que ser ese día especial. El miércoles tiene que ser ese día especial. Pero en tu casa, ora. Pide, no dejes de orar. Entonces, la humildad te va a abrir puertas en el cielo. ¿Quieres un milagro? Sea humilde delante del Señor. No se acerque a Él pensando que merece algo. Porque si algo yo merecía, era la muerte por mis pecados. Porque la paga del pecado es, si algo yo merecía, era la muerte. Si algo yo merecía del Señor, era la muerte. Todos nosotros fuimos pródigos. Todos nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en nuestra vana manera de pensar y de vivir. Y el Señor Jesús llegó en el momento adecuado para salvarnos. Algunos lo buscamos, otros no. Otros el Señor llegó y dijo: ay, aquí estoy. Y entendiste que era la solución. Lo que yo merecía era la muerte por mi pecado. Y a la fecha sigo necesitando de Él. Lucas 5:12. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La humildad es imprescindible. La humildad es necesario para obtener un milagro. Poder tener la capacidad de postrarse delante del Señor Jesús y rogarle, creyendo en su poder. La humildad es imprescindible. Jesús tiene compasión del que es humilde. La fe es imprescindible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no tendrás una fe sincera si no pasas tiempo con el que hace los milagros. Si no te congregas en el nombre del Señor, no va a haber fe sincera con su pueblo, porque es ahí donde la palabra habita, donde la palabra se predica. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Es necesario congregarse? Es necesario congregarse. Es necesario congregarse. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Pero no se quedó ahí. 4.
permaneced en mí. ¿Y qué más dice? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y dice aquí: si permanecéis en mí, el que sigue, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y les será hecho. Creer por un momento ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Ser limpio por la palabra de Dios no es suficiente. Tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Ya están limpios por la palabra que Dios ha dado. Por medio de tu fe en Cristo Jesús eres limpiado. Pero en ese milagro no termina la cosa. Tienes que ir más allá. Permanece en Él. Permanece en Él. Porque si no, en el momento de la misericordia de Dios y que tú recibas tu milagro, te vas a sentir tan bien con Dios que vas a decir: ¿sabes qué? Lo que quería ya lo tengo. Tú necesitas querer más. Repito, necesitas querer más. Necesitas saber que hay más para ti. Otro punto más, sigue pidiendo. Dice la palabra: orar sin cesar. Mateo 7:7, pedid, se os dará; buscad, hallaréis; llamad, se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Colosenses 4, vamos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. 2, y perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella. Sea agradecido. Sea agradecido. Hay muchas prédicas de cómo debe ser la oración. Si la oración no tiene acción de gracias, tenga cuidado. Sea agradecido. De gracias en medio de las pruebas. Porque eso significa que la hora de que Dios se glorifique llegó. De gracias en medio de las pruebas, porque eso significa que la mano poderosa de Dios está a punto de moverse. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Ojo, es mentira que las pruebas más difíciles son para los guerreros más poderosos. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso se llama orgullo. A cada quien Dios le da, y no le da más de lo que pueda soportar, dice la palabra. A cada uno de nosotros Dios lo trata de manera personal. Cada prueba que se nos presenta no es más grande de lo que podemos soportar. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Me estoy explicando? Sea humilde. Pida, ore. Dé gracias en medio de la prueba. 4, perdona y pida perdón. Perdona y pida perdón. Tenga cuidado con las raíces de amargura en su vida. Tenga cuidado. Mire, nadie tiene la culpa de mi amargura. Nadie. Nadie. Es que fulanito, para no decir profesión, fulanito me dijo que mi papá me dañó cuando... Ok, nadie tiene la culpa de tus raíces de amargura. Solamente lo que tú permitiste entrar a tu corazón. Sácalo, entrégaselo al Señor. Perdona, pide perdón si es necesario. Sí, se trata de que tú seas y permanezcas limpio. Dios ya te ha limpiado. Permanece limpio para que tus oraciones no tengan estorbo. Esto no nada más se aplica al matrimonio. No nada más se aplica a la esposa y al esposo. Se aplica a la familia y a todos los que te rodean. Y cada prueba que se nos presenta tiene que ser vencida porque tú estás permaneciendo limpio. Perdone.
Perdone, trate de comprender. ¿Ha escuchado esa frase? Compréndanlo. ¿Ha escuchado? Trate de hacerlo. Trate de hacerlo. Si yo escucho a mi padre hablar de la manera en que lo crió su padre, no tiene comparación con la manera en que él me crió a mí. Y si mi hijo escuchara la manera en que mi padre me crió a mí y la manera en que mi abuelo crió a mi padre, no tiene comparación de la manera en como yo lo estoy. ¿Me explico? Trate de comprender con amor. Perdone y pida perdón para que tus oraciones no tengan estorbo. Porque dice la palabra que si no perdonamos, la Biblia dice, si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, el Padre tampoco nos perdona a nosotros. Siguiente punto, busca a Dios. Conoce a Dios. Conoce al Señor de los milagros y sé fiel a su palabra. Pedro y Juan dijeron, juzgad si es justo que obedezcamos a los hombres antes que a lo que Dios está diciendo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Siguiente punto, debe ser honesto para con Dios. Hay ahí una cosa que tiene que entender y que tuve que entender. Aunque quiera mentirle a Dios, no se puede. Aunque quiera mentirle a Dios, no se puede. Entonces sea honesto para con Dios y tome la decisión sincera de seguirlo por sobre propios y extraños. Él es primero. Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Le dijeron, Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él voltea con los discípulos y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y los señala. Los que oyen la palabra y hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Usted tiene familia aquí. Vuelvo a repetir, usted tiene familia aquí. Si quiere que Él sane, si quiere que Él restaure, que Él reconstruya una relación, si quiere que Él levante, si quiere que Él provea, que Él cambie todo lo que está destruido y pase en su vida todo lo que Él prometió a los que le aman, debe entrar ante Él con honestidad. Debe entrar ante Él con un corazón humilde y rogar por lo que necesita. Otro punto más. No, me quedan dos. Ok, rápido. Pida ayuda. Se trata de obtener el milagro. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Aunque el problema es en la tierra, la respuesta viene de los cielos. Aunque el problema es en la tierra, la respuesta viene de los cielos. Dale la gloria a Dios en todo. Eso le tiene que quedar grabado en su mente y en su corazón. Dele la gloria a Dios en todo. Sea agradecido con los siervos que Dios está utilizando. Honre a Dios y honre a los que están peleando a su lado. Honre a Dios y honre a los que están peleando a su lado, a los siervos del Señor. Romanos 12:9. Otra versión dice de ese versículo: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Deleítense en honrarse mutuamente. Esta es la iglesia del Señor. Honra a Dios, amén. Honra a tus pastores, amén. Honra a tus líderes. Honra a tu familia en la fe. Honra la casa del Señor. Último. Valora el dinero como lo que es. Valora al dinero
como lo que es. Dios dijo, mío es el oro, mía es la plata. Todo lo que en tus manos cae es porque a Dios le place. Todo lo que recibes por el fruto de tu trabajo es porque a Dios le place. Dios nos da la vida, Dios nos da el dinero, suyo es el oro, suya es la plata. Dele a Dios lo que es de Dios. Él no le pide todo su dinero. Es más, el todo de su dinero lo resume en el 10%. Lo resume en el 10%, en el diezmo. ¿Sí? Siempre ten presente que la gloria que Dios mostrará en ti, en tu milagro, no es más grande que lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El dinero no es el objetivo. Cristo Jesús es el objetivo. La salvación es el objetivo. Amén.